servicio de este año a las 6:30 de la tarde, el día domingo. El viernes tuvimos el viernes de Semana Santa también a las 6:30. Y todos los festivos ya van a ser a las 6:30 de la tarde en el Templo Catedral y en todas las clases, sin ninguna excepción, en el nombre del Señor. Bien, vamos a la palabra. Ruego al Señor que me revista de su gracia y del poder de su Espíritu Santo para entregar la palabra. Alguien puede decir, pero sí, es obvio. El domingo de resurrección, mi pastor va a hablar de esto. Creo que es primera vez desde que el Señor me honró como pastor que predico un tema en Semana Santa, un tema justamente de resurrección o de la crucifixión. Normalmente el Señor me ha dado otros temas, pero ahora me dio este. Así que vamos de inmediato, en el nombre del Señor. Todo usted lo supo, usted lo sabe por las Escrituras, es una persona que ya conoce las Escrituras, sabe que el Señor fue arrestado, flagelado, privado de juicio, injustamente condenado, crucificado y murió en la cruz. Y murió y fue sepultado. Y el tercer día, que es lo que la Biblia llama el primer día de la semana, de acuerdo al rito judío, ¿cierto? Las mujeres, las hermanas, ¿cierto? Pero las mujeres en este caso que seguían al Señor, igual como los discípulos y los apóstoles que andaban con Él, pero ellas, no los varones, ellas, por algo que era común, preparaban siempre las especies aromáticas con las que se acostumbraba, ¿cierto?, ir y ungir o untar los cuerpos de los muertos de acuerdo a la costumbre judía. Y María Magdalena, la otra María, y varias mujeres más, algunas que se nombran y otras que no. ¿Para qué nos vamos a ir a eso que no es lo importante? Fueron temprano, obviamente, a ver un muerto. O sea, el shock había sido terrible. El shock para ellas como parte de la incipiente iglesia, aún no se entendía que este era un movimiento distinto. Para ellos era parte del rito judío, era parte de lo que pasaba entre judíos. Todavía no entendían que iban a ser parte de una iglesia. No entendían eso, eran judíos y estaban actuando de acuerdo al rito judío. Por eso Jesús fue crucificado fuera de los muros de la ciudad, porque ningún maldito podía ser ajusticiado dentro de la ciudad. Esto era, el crucificado era un maldito, o sea, era lo peor que podía haber. El más terrible de los criminales podía ser crucificado, y el Señor, no siendo criminal, fue crucificado y contado entre los malditos por amor a usted y por amor a mí, por amor a toda la humanidad. Porque ya que por las obras de la ley ninguno había podido ser salvo, plugó a Dios salvar al mundo por la locura de la fe, por esto de creer en alguien que naciendo sin pecado, viviendo sin pecado y muriendo sin pecado, fuese capaz de vencer el infierno, la muerte, la mundanalidad y el pecado, y tener el poder para que todos aquellos que crean en su nombre sean salvos. Y ese es el todo de la redención. Pero para nosotros hay un mensaje aquí, porque el Señor les habló estas cosas a los apóstoles, a los discípulos y a las discípulas, en este caso las mujeres que andaban en este trabajo siempre con Él, porque creyeron en Él y fueron transformadas por Él, fueron cambiadas en su vida por Él. Pero ellas, el shock, lo apresaron, lo flagelaron. Si para un hombre es fuerte ver heridas y la flagelación, ¿cuánto más para una dama? Y cuánto más para alguien tan querido como el Señor. Porque ellas fueron muy sinceras, muy fieles. Y tan fieles fueron que a pesar
de lo que sucedió y el miedo, la angustia, el dolor que sintieron el día viernes. Reposaron el sábado conforme a la costumbre judía. Pero me parece especial, ¿eh? No se ve ningún varón preocupado de ir al sepulcro. Pedro al final dice que fue cuando ellas contaron, pero creyeron que estaban locas. ¿Cómo iba a resucitar si ellos lo vieron cuando murió, po? Y lo vieron cuando José de Arimatea pidió el cuerpo y fue sacado y fue sepultado. O sea, murió, po. Lindo todo lo que se predicó, lindo todo lo que enseñó, maravilloso los milagros que hizo, pero murió, po. Eliseo hizo tantos milagros, pero murió. Y tantos profetas hicieron tantas cosas lindas, pero murieron. Parece que hasta ahí llegó todo. Hasta ahí llegó todo. Pero estas mujeres, a lo mejor igual que ellos, pensando en que ya murió, po. Pero igual vamos a ir al sepulcro y vamos a hacer lo que los judíos acostumbraban a hacer con sus muertos. Quizás los hombres no estaban acostumbrados a eso y por eso no fueron, pero ellas estuvieron ahí. Y dice la palabra en los 4 evangelios que muy de mañana. Imagínense, algunos no vienen a la escuela dominical porque es a las 10:30. Y a las 10:30 no es muy de mañana, ¿o sí? Porque 1:30 después son las 12 y las 12 del mediodía. Pero las mujeres están muy de mañana. Y eso lo hemos visto siempre, las dorquitas muy madrugadoras, muy encachadas. Muchas veces los eventos nuestros muy temprano trabajando, como también hermanos fieles que hacen otros trabajos también. Pero normalmente son las hermanas de aquí. Ellas estuvieron temprano y se sorprendieron porque habían puesto una tremenda piedra, un peñasco, para que nadie entrara, para que no lo hurtaran, habían dicho los jerarcas judíos y la guardia además de soldados, para que no fueran a hurtar el cuerpo y decir después que había resucitado. Porque los fariseos conocían lo que el Señor había dicho, que era necesario que el Hijo del Hombre muriera, si no fuera muerto, sepultado, y al tercer día resucitaría. Ellos lo sabían. Entonces pidieron a Pilato que pusiera las normas, ¿cierto? Guardia de soldados y además una tremenda piedra que no fuera fácil de remover, que tuviesen que removerlo muchos hombres muy forzudos. Pero ellas dijeron, y bueno, ¿y quién nos va a remover la piedra? Obviamente la guardia no lo iba a hacer porque estaban para lo contrario. Pero cuando llegaron, se encontraron con que la piedra estaba removida, los guardias ya no estaban. Cuando ya llegaron, ya no estaban. Y bueno, no había nadie. No había nadie. Asombrada, ¿qué pasó aquí? No está la guardia, no está la piedra. No hay nadie. ¿Qué pasó? Y ahí vienen estos varones, ángeles del Señor, y le dicen algo que es el tema de esta noche. Bendito el Señor. Vamos, ¿qué dice? Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, porque aconteció que estando ellas perplejas de esto que había pasado, asombradas, estupefactas, y aquí se pararon junto a ellas 2 varones que no eran cualquiera. No eran 2 varones más. Porque cualquier varón anda con la ropa que anda usted y con la que ando yo, pues, mi hermano. Pero estos andaban con vestiduras resplandecientes. Eran ángeles del Señor. Y claro, ellas cuando vieron eso, que con estas vestiduras especiales resplandecientes, que nadie tiene, salvo los ángeles del Señor, tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. Y quizás pensaron, ¿qué será, Señor, esto? ¿Qué habrá pasado? Se llevaron al maestro, movieron la piedra,
no están los romanos. ¿Y esta gente quién es? ¿Qué hacemos aquí? O sea, ¿y el Señor dónde está? Si aquí tiene que estar, pero no lo vemos. No se olviden que los cadáveres quedaban a la vista. Bendito el Señor. Y estos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Bendito el Señor. Pero la pregunta es para nosotros hoy día. ¿Usted conoce al Señor? Amén. ¿Usted clama a Dios? Amén. ¿Usted ora a Dios? Amén. ¿Tiene fe? Amén. ¿Y por qué busca entre los muertos al que vive? ¿Por qué se pasea por el televisor buscando cuánta película sagrada haya? O lo de History Channel y otras cuestiones con un montón de teorías con respecto a lo que pasó y que esto y que lo otro y que los androides y que los alienígenas y cuánta cosa. Y empiezan a comer tonteras, obviamente puestas por el diablo para que usted pierda la fe. Entonces la pregunta es: ¿por qué buscáis entre los muertos, entre los de acá, entre la ciencia humana, entre la ciencia terrenal, entre la murmuración y los pelambres y las historias que los hombres cuentan, y no vas a la palabra, que es segura guía de lo que Cristo hizo y lo que Él pasó? Ahora, si usted realmente ha buscado al Señor, ¿cree hoy día? Mire, si usted ha buscado al Señor, hay una segunda pregunta: ¿usted cree hoy día? Ahora dijeron amén, pero en la pregunta que se hizo hubo un silencio. Porque hay tanta cosa en los medios audiovisuales, en internet. Todo hoy día se ha confabulado para hablar contra Dios. Y el hermano recibe de todos lados. Y se pierde, pierde la brújula. En lugar de concentrarse en lo que debe, en la guía bendita del Espíritu Santo de Dios que tocó su vida y que está con usted, y en la certera y segura guía que es la palabra de Dios, empieza a mirar: a lo mejor es verdad, a lo mejor también ahí es verdad, quizás pues yo no estuve ahí, a lo mejor es verdad. Y aunque hubiese estado ahí, tampoco habría sabido, porque si tiene duda ahora, también habría tenido duda en aquel tiempo. ¿Dónde está el Dios que un día te cambió? ¿Dónde está el Dios que un día hizo misericordia contigo? ¿Dónde está la obra gloriosa que un día el Señor hizo cuando te resucitó a ti? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Ninguno de aquí era niñito sagrado. No. Pecadores y pecadoras como todos los hombres. Y un día creímos. Y creímos en este que vive para siempre. En este que murió una vez, no como antes que lo mataban todos los años y mentían diciendo que todos los días había muerto el viernes y el sábado había que guardar silencio y el domingo los resucitaban. Mentira nomás. Cristo murió una sola vez y resucitó. Y la pregunta es a la iglesia: ¿cómo está tu vida espiritual hoy? ¿Cómo está tu paladar espiritual hoy? ¿Cómo está tu vista espiritual hoy? ¿Eres un hombre nuevo, nacido de nuevo por la gracia de Dios? Porque hay tanta gente que habla de hombres nuevos y nada que ver. Estamos hablando de los nacidos en Cristo el Señor.
tú que naciste de nuevo un día, hija, tú que naciste de nuevo un día, que Dios hizo misericordia contigo. Cuando estuviste afligida, cuando nadie hizo nada por ti, cuando no tenías por dónde salvarte, clamaste a este Dios y este Dios te respondió. ¿Y por qué hoy día lo estáis buscando entre los muertos? Oiga, que dicen aquí, que el curso de acá, que lo de allá, que lo de acá, y sacan un montón de cuestiones. Otros sacan cierta liturgia que son bonitas, que son hermosas, que te cantan, que te susurran, que se mueven, que te hacen baile también. Y yo conozco a la Iglesia Metodista Pentecostal con el poder del Espíritu Santo. Nosotros no bailamos ni danzamos según los hombres. Nosotros, cuando el Señor en su bondad toma a un hermano por el Espíritu Santo, Él lo hace danzar, pero por el Espíritu, no por coreografía humana. Eso no es del Señor. Digámoslo, eso es apartar la vista de donde corresponde. Que Dios te tome en danza, gloria a Dios, y te limpie y te santifique y te use, gloria a Dios. Pero no que nos estemos poniendo de acuerdo. ¿Y cómo hacer ensayos de coro? Es distinto, es para cantar. Pero no para simular que el Espíritu me ha tomado. No para hacer algo bonito a la vista. Porque estamos equivocando el mensaje. ¿Por qué buscáis entre los muertos, conforme a la costumbre de los muertos, conforme a la doctrina humana muerta, al que vive para siempre? No, por supuesto, si yo veo a mi nieta en un coro, claro, me voy a emocionar como abuelo, bo. Uy, qué lindo, capaz que hasta llore, bo. Sí, está lindo, humanamente, que lo hagan en el colegio, que lo hagan, ni un problema. Pero aquí en la casa del Señor, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahora tienen que hablarte, ahora tengo que impostar la voz. Estimados hermanos, el Señor. No, si eso es teatro. Dios no habla así. Dios habla directo al corazón. Y te dice, arrepiéntete, pecador. Limpia tu vida, deja el pecado. Nace de nuevo. Mira por la fe a Cristo. Escucha el mensaje de Él. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Hay muchos que hoy día están diciendo que hay que imitar al mundo para ser salvo, para así tener seguridades. No, Señor, la seguridad la tiene usted en su corazón. Cuando Dios perdona, perdona. Limpia, lava y cambia. Y eso es todo. Pero hay que buscarlo a Él aquí, en la casa del Señor. Vamos a invitarle a una reunión especial que tenemos no sé a dónde. Porque vamos a hacer no sé qué cosa especial. Porque, bueno, es la Semana Santa. Después es la Navidad. Después es lo de aquí. Después el Día de los Niños, el Día de acá. Y al final puras cosas de la carne. Que nos salvan, que nos limpian, que nos llevan para el reino de los cielos. A lo mejor esta predicación no es muy popular, pero es cierta. No será popular, pero es cierta. El Evangelio no consiste en teatro. El Evangelio no consiste en coreografía. El Evangelio no consiste en artificiosas predicaciones buscando tocar los sentimientos de la audiencia para que se constriña. Y en un momento determinado los voy a hacer llorar. Y más rato los voy a hacer reír. Los voy a hacer. Los voy a hacer. ¿Quién? ¿Quién es el hombre que predica? Yo entiendo que los hombres que por misericordia somos llamados a este ministerio para predicar la palabra del Señor, somos simplemente instrumentos. Y somos siervos. Siervos de los siervos de Dios que sois vosotros. Porque vosotros también sois siervos de Dios porque están sirviendo al Señor, ¿o no?
Y los que predicamos la palabra, tenemos que entregarle la palabra del Señor, po. No cosas humanas, no cosas que fui a aprender a la universidad, o no sé a dónde, no sé a cuánto. No. Lo principal que tenemos que aprender es que para predicar el Evangelio hay que haber conocido a Cristo. Y si se conoció a Cristo es porque un día se arrepintió y su vida cambió. Porque si su vida no ha cambiado y usted es capaz de predicar aquí en el altar y de estar borracho en su casa después tomando o andar haciéndole ser en otras partes que no corresponden a los hijos de Dios, su predicación no vale nada. Es pura palabra nomás. Y aquí entramos de nuevo a lo mismo. ¿Qué cosa, Señor? A ver, veamos. ¿Qué cosa? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Cómo no va a tener paladar espiritual usted para conocer cuando le predican si lo que le predican es de Dios o no es de Dios? Y si el Espíritu de Dios está tomando a aquella persona o no. Es como cuando vamos a la calle a predicar. Oiga, hermanos, tan sencillo, hermanas tan sencillas, que a veces hasta las palabras las pronuncian mal, pero predican inspirados por el Espíritu Santo. Oiga, y curiosamente una persona empieza a escuchar y después aparece en la iglesia. Y es perlita de esa hermana que predicó apenas entendiéndose las palabras. Es perlita de ese hermano que no es muy diestro o inteligente o certero o apropiado para hablar. No tiene ningún curso en que pueda ser simpático para hablar. Al contrario, es tosco para hablar. Y sin embargo, a ese le creyó usted. Y viene a la iglesia y se convierte. ¿Y quién lo ganó? Uno que no tenía ninguna condición para predicar. No tenía retórica, no tenía ninguna cosa, no tenía gracia, no tenía conocimiento, nunca le enseñaron cómo hacerse el amable para conseguir que alguien le hiciera caso. No tenía nada de preparación, pero tenía el poder del Espíritu Santo. Había nacido de nuevo. Por eso que este evangelio es predicado por testimonio. Por testimonio. Nadie puede predicar con verdad el evangelio si no se ha arrepentido y encontrado con Cristo y lo ha recibido como personal salvador. Lamentablemente no puede predicar el evangelio si no ha nacido de nuevo. Porque si no ha nacido de nuevo, ¿qué evangelio le va a predicar? ¿Qué le va a decir? Oiga, venga porque aquí se cambia. Si él no ha cambiado. Va a las carreras, va al estadio, se droga, toma, le pega a la mujer o ella le pega al marido. Y son los mismos negros del otro lado. ¿De qué sirve todo el bla bla si no hay un cambio de vida? No ha cambiado la persona, el mismo animal que antes. Animal, pero si hay una vida animal, pues. ¿O usted cree que pegarle al marido y pegarle a la señora es humano? Sino que el Señor sabe que yo soy humano. Sí, por eso que yo le pego. Bueno, por si acaso no le puede pegar a su señora ni le puede pegar a su marido si es realmente cristiana. Y si no, quiere decir que nunca ha sido cristiano y nunca ha sido cristiana. ¿Para qué andamos con cosas? Si aquí no andamos con un cuarto, medio, 3/4. Aquí se le decimos al tiro completita. Sálvese. Y para salvarse es necesario que usted busque de verdad al Señor. No ande buscando en otras partes entre los muertos al que vive, porque el que vive es Cristo. Él tiene vida y Él tiene vida eterna para usted. No que tiene una vida de 3 o 4 o 5 años que lo va a pasar, pero estupendo, maravilloso, oiga, todo lo que su carne quiere se lo van a dar. Tremendo negocio. Te van a dar 3, 5, 10, 15, 20 años de vida aquí y vaya a estar una eternidad en el infierno. Te vas a morir y te vas a ir al infierno. ¡Ay!
¿Qué religiosamente más incorrecto, hermanos predicadores? No decimos políticamente, porque aquí no se hace política, pero ¿qué religiosamente incorrecto? ¿Cómo hablar de que va a estar en el infierno? Obispo, ¿no podría ser infiernito? ¿Infiernecillo? ¿Llamita? ¡Infierno! Y por toda la eternidad. Y de eso te quiere salvar el Señor. Y por eso el mensaje es: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo estás deseando con las dos cosas? Con lo sagrado y con lo profano. Ahora soy un poquito hermano. Ahora soy un poquito no hermano. Un poquito demonio, un poquito ángel. No existe eso. ¿Eres o no eres? Y Dios quiere que seas hijo de Él. Verdadero cristiano, verdadera cristiana. Nada de que un poquito aquí, un poquito allá. Eso no corre. Eso no es así. El Señor dijo clarito, ¿cierto? O frío o caliente, pero tibio te vomito de mi boca. Lo dice Apocalipsis ahí. Bueno, usted tiene que tener claro que el Evangelio es así. No puede estar como con guiño. Es como el enamorado, ¿cierto? El hombre que es enamorado, la mujer que es enamorada. Y hay un toquecito y acá. Y el otro queda mirando como, sí. ¿Y qué tenés que mirar para allá si el Señor está para el lado acá? Entonces, defínete vos. Porque buscas entre los muertos al que vive. Porque buscas entre los muertos al que vive. Porque buscas entre los muertos al que vive. Arranca de allá y ven a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Sálvate, porque ahora es tiempo. Y aprovecha este fin de Semana Santa que prendiste el televisor o te comunicaste por el medio que sea y estás viendo este servicio, porque ya el camino que llevas es tan malo que ni siquiera te alcanza para llegar a un templo. Puedes estar aquí en Santiago, en Chile, en alguna parte del mundo, y no vas donde tú ibas, y no estás donde tú estabas, y no permaneciste donde te dejaron para servir a Dios. Y hoy día eres un pobre y cuitado y miserable pecador, peor todavía, un réprobo de la fe, porque el que nunca ha conocido a Dios es mejor que aquel que lo conoció y lo despreció, y está buscando entre los muertos al que vive. Pero esta noche, ven, arrodíllate, porque tú eres cristiano, tú que estás mirando, tú sabes lo que tienes que hacer. Tienes que arrodillarte y tienes que pedir perdón a Dios por tu pecado y pedirle misericordia y que te recoja a misericordia. Y aprovecha de venir a la reunión. Si estás aquí en Chile, en Santiago, ven aquí a esta iglesia o cualquier iglesia como la nuestra y entrega tu vida a Dios y empieza a servir a Dios. Corre por tu vida, corre por tu alma. Te queda un mes de vida, te queda un año de vida, te quedan 3 años de vida. Entrégaselo al Señor antes que te corte y te vaya al infierno. Hoy es necesario que te pongas de acuerdo. ¿Por qué estás buscando entre los muertos al que vive? Mire que le gusta allá, que le gusta acá. Y yo tengo un pensamiento, pastor, y yo tengo un sentir, obispo. Me parece a mí que usted es muy fuerte para predicar. Y que en el lenguaje de hoy día, que la gente tiene más estudio. ¿Y qué sacan con tener un barniz más de estudio si se van a ir al infierno igual? Además, seamos claros, la instrucción que se da hoy día en todo el mundo es una cosa mínima comparado con la gente que antes conocía y sabía. Porque antes se enseñaba bien, hoy día no, hoy día todo es ley. Hasta la cultura es ley. Hasta las profesiones son ley. Le enseñan lo básico, lo principal. Y lo demás, si te he visto, no me acuerdo. Tiene que hacer como 1000 cursos después y le sacan cualquier plata para enseñarle lo que antes le enseñaban en los 5 años. O en los 6, según el caso. Todo está, lamentablemente, todo está trastocado, todo está burlado, todo se echó a perder. Porque esa es la idea del diablo, echar todo a perder para que la gente se pierda. Y en lo cristiano, en lo evangélico, en lo que corresponde,
también, no, que mire, tenemos un retiro acá. Lindo que haya un retiro que realmente alaben a Dios. Pues la mayoría de los retiros terminan conversando de cosas de la iglesia y terminan pelando más a la iglesia que otra cosa. ¿Y dónde estuvo la parte espiritual? ¿Dónde quedó eso que salí mejor? Salió peor, po. Pero dígale que venga a una escuela dominical a aprender la palabra del Señor. No puede porque está cansado. No puede porque trabaja mucho. No puede porque tiene niños. No puede porque tiene flojera. No puede porque le queda lejos. Total que todo no puede. Ese otro del Evangelio. ¿Ah? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? En cambio, a todos los que vienen a la escuela dominical, Dios les alarga los años de vida. Y lo hemos visto y hemos comprobado. Hermanos que no tenían por dónde pasar de los 70 a los 98 años llegaron. El hermano que saltaba a los 97 todavía con una patita mala le danzaba al Señor, el hermano Galvez. Y ese hombre tenía que haber muerto a los 60, a los 50 con la vida que tuvo. No tuvo mamá ni papá, lo que conociera. Y a los 7 años trabajaba de espantapájaro en la huerta de ahí, en los campos de Huechuraba, que están llenos de departamentos ahora. Ahí trabajaba como espantapájaro por un plato de comida al día y un pedazo de echarse en una payasa. Y después trabajó toda su vida en La Vega, entre el frío, entre todas las cuestiones. Y no pasó nada, pues. Tenía que haber muerto temprano, mal alimentado, sin escuela. Un gran compositor de himnos evangélicos. Hay muchos himnos que cantamos que son de él. ¿Cómo se glorificó el Señor en ese hombre? Y yo doy fe, andando en servicios de acción de gracia, en trabajos de coordinación que se hacían para los Tedeum. Se les mandaba a lugares lejos y siempre se le mandaba para el lado oriente, era como el don de él, siendo que él vivía para el lado norte, en una parte que se anegaba toda. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Ahí no lo invitaron a almorzar los hermanitos de la clase de aquel lugar. Y nosotros pasamos por ahí como a las 4 de la tarde y ahí está el hermano Galvez con su paletincito pegadito a un lado, debajo de una casetita de un kiosco de diario, porque había empezado a llover. No había almorzado, no sé si habrá tomado desayuno, obviamente no iba a tomar once, le tocaba predicar en la noche. Ahí estaba esperando porque le quedaba muy lejos para volver a su casa. Bueno, ese hombre que tenía todo para morir, el ambiente, todo para morir. Ese hombre un día, saliendo de su hogar con una lluvia terrible, porque lo habían mandado a predicar también para arriba, se pudo subir apenas a una micro en la pisadera y como él quedó en el último lugar no pudieron cerrar la puerta y a él le llegaba toda el agua torrencial en su espalda y él se quejó porque este Dios que nosotros estamos predicando escucha y responde sin hablar. Aparte de eso era bien malo para hablar, también era calladito. Y en su corazón dice: Señor, habiendo tantos hermanos en JB con auto, ¿por qué me mandas a mí tan lejos? Mira cómo voy, Señor, todo mojado, todo empapado. Y siente la voz de Dios Todopoderoso, la voz de Dios, que le dice con la imponencia, porque la voz de Dios es imponente: a los que van a la escuela dominical, yo les alargo los años de vida. 98 años y medio. ¿De dónde los hombres de ciencia dirían imposible? Es un error. No, pues, ahí está el carnet. Pues. Y lo vimos. Pues. Es una cosa maravillosa. Porque Dios es real. Y Él cumple. Él le dijo a él que los que iban a la escuela dominical le alargaba. Y a él se le alargó. Pues. No que dijo algo y él nunca lo supo. No, pues. 98 años y medio. Un año y medio de cumplir un centenario. Un hombre que no conoció papá, no conoció mamá, no conoció cariño. Hay que ponerse en el caso de la persona así. Pues. A usted se le cae el cabrón chico y usted corre y el niño llora y usted lo hace por todos lados. Él no tuvo eso.
no tuvo ese cariño de la mamá, del papá, por un plato de comida. Un plato de comida al día, trabajando como espantapájaros, espantando. Y después durmiendo en una payasa. Pero no hemos desechado de Dios. A lo mejor tú tienes el mejor dormitorio, la mejor casa, un palacio, pero estás a cuenta con Dios. Yo no tengo ninguna duda que mi hermano Galvez está en un palacio, en el reino de los cielos. ¿Y usted? ¿Y yo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos buscando? ¿Por qué se busca entre los muertos al que vive? Cuando el que vive está aquí, cuando el que vive lo conocemos, cuando nosotros sabemos de que Él vive y Él responde. Él le respondió al hermano Galvez. ¿No le respondió a usted? Entonces, vuelva en sí y tome la mancera del arado y trabaje al Señor, no sea más flojo. Aproveche que tiene sus piernas buenas y vaya a predicar. Aproveche que tiene su voz buena y venga a cantar y venga a predicar también. Aproveche de moverse y no sea un espectador de las bendiciones de los demás. Porque hay algunos en la iglesia que se sientan muy cómodos a mirar cómo los demás trabajan. Y no se dan cuenta que están siendo espectadores de la bendición de los demás. Porque al que trabaja, Dios le paga. Y el Dios nuestro es un Dios que paga bien. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No busque más por allá. Venga a buscarlo aquí en espíritu y en verdad. Esta es la palabra. El Señor le bendiga, el Señor le guarde, el Señor nos llene con su Espíritu Santo y nos despierte esta noche. Porque lo que hemos recibido es muy grande. Porque nuestro Dios no resucitó hoy día. Cristo resucitó hace casi 2000 años. Ahí, en Jerusalén. Y se dio a conocer a muchos hasta que ascendió a los cielos, donde hoy intercede por usted y por mí. No pierda más el tiempo. No se contamine con las cosas del mundo y con las cosas falsamente religiosas que aún se introducen en las iglesias pentecostales, porque sabe el diablo que allí es más fuerte el movimiento del Señor y también trata de meterle ahí. Acuérdate de la doctrina que el Señor te entregó. Acuérdate de la obra que Dios hizo en ti. Recuerda de dónde Dios te sacó y levántate y alaba a Dios y sirve al Señor y goza de la bendición del Señor. El Señor le bendiga, el Señor le guarde. Esta palabra se haga vida en su corazón y en el mío, y para el Señor que vive, para Él que vive, sea honra y gloria ahora y para siempre. Amén. Oremos al Señor y demos